noches y bienvenidos de nuevo aquí a este espacio semanal. Vamos a comenzar la entrevista de los martes y hablar de temas de actualidad. Este en concreto venimos avisando desde hace unas semanas, no solo nosotros, sino también a nivel nacional, precisamente por las compañías eléctricas, esa subida de la luz que han hecho, además en 2 veces, ¿no? La última esta misma semana. La gente mirando prácticamente sus facturas, sus contratos, a ver si estamos en el mercado libre, tenemos tarifa regulada, pero lo que es indudable es que ha subido y bastante el recibo de la luz. Mucha gente, o alguna gente no tendrá problemas para pagar esos recibos y tampoco le influirá mucho la subida si están en una posición acomodada económicamente. Pero a la gran mayoría, sin duda, es un hándicap ya llegar ajustados a final de mes y ver cómo el recibo que ahora es mensual de la factura eléctrica se encarece en un porcentaje bastante importante. Y si a esto unimos el porcentaje también de personas que están en pobreza, ¿no? En una situación muy vulnerable económicamente, lo que llegamos a la conclusión es que muchas de estas personas, a partir de ahora, si antes tenían problemas para pagar, directamente no van a poder pagar este recibo. Eso lo comprobamos hace poco también en una de las familias que está ayudando Cruz Roja precisamente para poder pagar lo que ya se llama, ¿no? Familias con pobreza energética, un concepto que desgraciadamente hace unos años no habíamos oído hablar y ya es bastante habitual. Luis Belver, vicepresidente de Cruz Roja. Buenas noches. Muy buenas noches. Bien. Hablábamos el otro día y ¿quién iba a decirnos, no? La gente que pasa hambre, la gente que tiene que huir de sus países, la gente que está en guerra, pero es que ahora mismo aquí tenemos este nuevo concepto, el de pobreza energética, gente que no puede pagar la luz, y es que no estamos hablando de ningún lujo, porque es que sin luz no nos podemos calentar en casa, no podemos encender el agua caliente para ducharnos, no podemos calentar la leche en el microondas. Es una necesidad, exactamente. La verdad es que has dicho que hace unos años que no se oía hablar del tema de pobreza energética. En realidad el término esta expresión de pobreza energética ya hace más de 25 años que comenzó a oírse. Afortunadamente en España no, pero en el Reino Unido al comienzo de la década de 1990 ya se empleó este término. Brenda Brown hizo un estudio y fue en el Reino Unido precisamente donde ya comenzó a etiquetar como pobreza energética a aquellas personas. Por cierto, es el país que tiene el recibo de la luz más caro. El otro día salieron las estadísticas, creo que es España el tercero, sí, después de precisamente Inglaterra e Irlanda. Estamos el tercero, en este caso a la cabeza, no nos gustaría estar a la cabeza, pero estamos a la cabeza de Europa en cuanto a recibos más caros de luz. Y los cuartos en pobreza energética. O sea que precisamente Italia es el país, está Italia, el Reino Unido, Polonia y España. Por ese orden en cuanto a pobreza energética. Por eso digo que aunque este término se está utilizando últimamente, pero ya lleva muchos años en que se comenzó. Ellos lo definían como que pobreza energética sufría pobreza energética aquellas familias que no podían hacer frente a los gastos que ocasionan energéticamente para tener las condiciones mínimas en el hogar. Lo que pasa es que después ese concepto se ha ido ampliando y se ha ido perfilando más qué es pobreza energética, y la Asociación de Ciencias Ambientales ya tiene como una definición sobre lo que es pobreza energética, en ese sentido diciendo que no pueden pagar y acondicionar el medio ambiente en que vive el habitáculo en una temperatura idónea. Para ellos consideran, esta asociación, que consideran de 18 a 21 grados la temperatura favorable o que esté bien en la vivienda. Pero es que también últimamente, desde el año 2012, han añadido también otra connotación para que sea pobreza energética, y es aquellas personas que tienen que invertir en pagar la energía en más del 10% de su renta. Más del 10%, más del 10% que tengan que pagar para la energía, lo consideran también como pobreza energética. Eso es un dato que las estadísticas muchas veces pues no son reales en ese sentido, porque
Imagínate ahora mismo una familia que tiene unos ingresos muy altos, aunque pague el 10% o superior al 10% en los recibos para energía eléctrica, no quiere decir que por eso tenga pobreza energética. Claro. Sin embargo, esta asociación los engloba en ese grupo y por eso cuando dicen las estadísticas que en España hay 4 millones de personas que tienen pobreza energética y 7 millones que también se consideran como pobreza energética porque pagan más del 10% de su salario, de sus ingresos en pagar los recibos, pues la verdad no es un dato bastante fidedigno. Tenemos otros con muchas más necesidades, ¿no? Porque claro. Si estamos hablando de unos ingresos de 1.000 euros claro. y hay que pagar 100 euros de luz, bueno, pues a lo mejor con esos otros 900 se puede vivir, ¿no? Pero el problema es que hay algunos que no le supone el 10%, le supone el 20, el 30 o el 40%, ¿no? Ahí es donde llegamos al problema, que tienen que decidir entre pagar la luz o comer. O pagar el alquiler de la casa, o si es que no es suya la casa, o yo qué sé. La verdad es que es un problema que últimamente se está notando mucho más. En la provincia de Albacete el año pasado, con este programa de pobreza energética, bueno, en colaboración con la Junta de Comunidades y Cruz Roja, pues la verdad es que las estadísticas son un poquito altas, ¿eh? Porque el año pasado concretamente a nivel provincial fueron 1.994 los que se pagó a través de la Junta de este programa de comunidades, de la Junta de Comunidades y Cruz Roja. Casi 2.000 familias albaceteñas, ¿no? No, fueron exactamente la familia 1.789. ¿Digo por qué? Porque el programa constaba en 2 semestres y hubo familias que sí repitieron. En el primer semestre se le pagó los 150 euros, que es lo que abarca este programa, y en el segundo semestre también se pagó. Por eso, a pesar de que fueron 1.994, no son 1.994 familias, sino fueron con este programa 1.789. Pero es más, después Cruz Roja, además de esas ayudas, en combinación con convenio con la Junta de Comunidades, pagó 443 ayudas más. En total fueron 2.437 ayudas y las familias en total que se beneficiaron fueron 1.959. Aunque las cifras no coinciden, lógicamente, porque a alguna familia, ya digo, se les pagaron 2 veces, es decir, un semestre y otro semestre, y por otro programa de fondos propios pues también se le ayudó, con lo cual, pero en realidad las familias que se beneficiaron de la provincia de Albacete fueron 1.959 de este programa de ayudas energéticas. Con este asunto, Luis, bueno, pues nosotros hemos hablado muchas veces con la OMIC, muchas veces que hay gente que aquí es que tenemos el problema incluso que no se entiende el recibo de la luz, ¿no? No sabemos cómo ahorrar muchas veces, de decir, es que no sabemos si es que estamos gastando más de la cuenta, si es que la potencia contratada la tenemos demasiado alta y por eso pagamos, cuánto va a impuestos, cuánto no, a qué hora pagamos más. Vamos viendo noticias, algunas dudas se nos van aclarando, otras no, pero sin duda el recibo de la luz sigue siendo el más difícil de descifrar de todos. Y mucha gente le pasa eso, le dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Puedo poner la lavadora? ¿Me va a venir luego el recibo y no voy a poder pagarlo? No sé, el calentador del agua no sé, las estufas, cualquier cosa que pongas, ya no sabes qué hacer. ¿Y a qué hora ponerlo? Es otra de las cosas. Es que la verdad, esto de los recibos de la luz, bueno, recibos de la luz o el gas, que también es un producto energético, también influye en la vivienda. Bueno, la verdad es que lo de la pobreza energética ya no es solamente lo del gasto que se tiene en los suministros energéticos. Es que para la pobreza energética es como dijéramos que confluyen 3 factores, o que hay que tener en cuenta 3 factores. Los factores que para la pobreza energética son, en primer lugar, los ingresos, es decir, la renta que la persona tiene. Después, los suministros, el encarecimiento de los suministros, que cada vez se van encareciendo más, y por otra parte, las condiciones en que se encuentra la vivienda. Porque claro, no es lo mismo lo que necesita una vivienda que está bien acondicionada que una vivienda que por la edificación que tiene, pues tiene más fugas, podríamos decir, del medio ambiente en que está el edificio. Y esos 3 factores son los que influyen para que después se califique como pobreza energética. Lógicamente, en las viviendas pues hay unas formas de paliar un poquitín las fugas, podríamos decir, de calorías, pues si tiene las puertas no ajustan bien, los burletes, etcétera. La verdad es que lo que se tendría que hacer a plan nacional, bueno, esto es una hipótesis, ¿no?,
es que cuando se edificasen, las viviendas estuvieran totalmente aisladas. Me refiero que estuviesen acondicionadas para que no hubiera pérdidas de fuera obligatorio las calorías. a las nuevas, por lo menos las nuevas construcciones. Claro, ¿no? que fuesen así, porque de esa forma también es una forma de ahorrar energía eléctrica o de la que sea, en el consumo de las personas. Sí, aquí materiales como siempre, las ventanas, hacerlas de PVC en vez de aluminio. Claro. Ahora sí que es verdad que los materiales se van también modernizando y adaptando a esto, pero no siempre existe esa posibilidad. Es que, vamos, es significativo. Fíjate, en España, ahora mismo estamos hablando del acondicionamiento de las viviendas y en esto del ahorro energético y tal. Pues bien, por regiones, Murcia, por este orden, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura son las que peor acondicionadas en ese sentido, según las estadísticas están. O sea que sitios donde parece que hace más calor, sin embargo están peor acondicionadas en ese sentido. Aquí vemos, bueno, hablamos siempre de números, hablamos de cifras, de importes que hacéis vosotros para saber si una familia necesita esta ayuda, pero luego detrás de estos importes, de estas cifras, hay personas, hay familias, hay gente que lo está pasando mal. Hemos visto casos, el otro día estábamos ahí con una familia y bueno, pues se nos cae el alma al suelo, ¿no? Cuando vemos que tienen un calefactor que no lo pueden enchufar, cuando vemos que tienen que estar por la noche con mantas, viendo la humedad que están en su casa, viendo que tienen un brasero que dice que lo han tenido que cambiar y tener que ponerlo de butano y bueno, pues así tienen que estar, ¿no? Porque el recibo es que no perdona, viene todos los meses y si no lo pagas te cortan la luz. Aquí no hay otra opción. Al casero, bueno, si no le pagas el mes, pues puedes negociar con él para pagárselo el que viene, pero es que con la luz poca negociación hay. A ver si aprueban por fin el gobierno la prohibición de cortar la luz a familias desfavorecidas, a familias que están en vulneración. A ver si de esa forma, por lo menos los cortes de luz no se pueden producir. Porque la verdad es que es lamentable que una familia que lo esté pasando mal todavía tenga que recibir una notificación de Iberdrola, de la compañía que sea, diciendo que si no paga en el plazo de 10 días o de 20 días, le tienen que cortar el suministro energético. Eso es deprimente. Eso es lo más duro. Eso es muy duro. Y lo más duro también para vosotros cuando van con ese papel y dicen, mira lo que pues está pasando, ¿no? Sí, la verdad es que... ¿Quién me puede ayudar, no? Y vamos, y se piden informes y se ve que tal, pues hay que solucionar el problema y pagar el recibo de la luz, pero antes de que se produzca el corte, porque después habría que pagar el enganche correspondiente para poderle suministrar otra vez la energía eléctrica. La situación es así, afortunadamente, bueno, no en Ellín el índice no es tan elevado como en otros lugares, pero sí es preocupante las pocas familias o muchas familias que haya, en ese sentido sí que es preocupante. Sí, porque estamos hablando, Luis, el otro día nos decía 61 familias que están recibiendo esa ayuda que sí, se recibió en el año pasado a 61 personas. 61 el año pasado, muchas de ellas, bueno, aquí, claro, ya nos quitamos este estereotipo de que es gente pobre, de que prácticamente están mendigando en la calle. No, aquí es gente incluso de clase media que no puede vivir con sus ingresos y pagar además un recibo de la luz que, como además vamos a ver este mes ya, que nos va a subir y mucha gente va a tener dificultades. Digo que el umbral, ¿no? de gente que ha entrado en este nivel, sobre todo por lo que estamos hablando de pobreza energética, ha subido, ¿no? Ha subido a familias que a lo mejor incluso pues les da vergüenza tener que recurrir a sitios como ONGs, como Cruz Roja, ¿no? La verdad es que a nosotros, o sea, a Cruz Roja, lo que le preocupa es precisamente estas familias, nosotros llamamos familias vergonzantes, que no recurren o no acuden a sitios para que se les pueda ayudar, porque los mismos lo están pasando muy mal y como nadie lo sabe, no se le puede ayudar. Por vergüenza no se lo dicen ni a su círculo más cercano. Exactamente, no se acercan a una ONG o a los servicios sociales para pedir ayuda, porque efectivamente les da vergüenza. Y eso los tienen que estar pasando muy mal, porque el que más o menos acude a algún sitio de estos para que se le pueda ayudar, pues en la medida de lo posible se le ayuda, pero si no sabe la necesidad que tiene una familia es imposible que se le pueda ayudar. Y eso es los peores, los que lo estén pasando mal y no acuden a servicios que puedan ayudarles a salir o paliar un poco la situación en que se encuentran. Porque es que estamos hablando de pobreza energética, pero es que la pobreza energética va unida casi siempre a otro tipo de pobrezas. Es decir, que ya no solamente las 61 familias que el año pasado se las ayudó en la cosa energética,
es que son muchas familias a las que Cruz Roja, por ejemplo, en alimentos, se le ayudó el año pasado. Es que a través del programa de FEA, que es el Fondo de Garantías Agrarias para familias desfavorecidas, fueron 175 familias a las que se les ayudó, con un total de 574 personas. Pero es que además de las aportaciones o donaciones que dan de alimentos y de fondos propios de Cruz Roja, fueron a 185 familias las que se les ayudaron, con un total de 611 personas. Nos da un total de más de casi 350 familias. Bueno, es que algunas también pasa lo mismo que con lo de la pobreza energética. A algunas familias se les ayudó también de FEA y también con fondos propios o de donaciones. Entonces, no es que sean la suma total de 360 familias las que se les ha ayudado, porque puede ser que algunas de esas familias hayan recibido por el programa de FEA y por el programa de llamamiento, que es con los que la gente dona alimentos y que Cruz Roja con sus propios medios los compra. Aquí hay salió una ley, ¿no?, que sí que es verdad que las compañías de suministros están obligadas a aplicar este bono social a personas con un umbral económico pues reducido, ¿no? ¿Qué hacéis desde Cruz Roja, Luis? ¿Cómo las ayudáis todavía a esa gente que incluso tienen este bono social, que pagan menos luz o que tienen una potencia contratada muy baja y que no pueden pagarlo? ¿Qué tipo de ayuda le hacéis? Si no puede pagar el recibo, nos da lo mismo que tenga el bono social que no, porque si una persona no puede pagar nada, aunque tenga una reducción del 25%, que tenga el bono social, si no tiene medios, pues hay que pagarlo. O sea, que da lo mismo que tenga el bono social que no, porque lo que importa es que esa familia pueda tener lo imprescindible para poder vivir en su casa con las mínimas condiciones climatológicas para poder estar. Bueno, no solamente condiciones climatológicas, que pueda tener encendido el frigorífico o que pueda encender el alumbrado eléctrico cuando vaya por la noche y no tenga que alumbrarse con velas. Es que estamos hablando de unas cosas tan de primerísima necesidad que no nos importa que tenga bono social o no. Se trata de ayudar igual. Hemos pasado una ola de frío importante, de hecho aún hace frío, pero sí que sabemos que a ciertas horas es difícil estar en la calle y es difícil estar en las casas, sino con una calefacción o una regulación térmica para poder soportar estas temperaturas, al igual que en verano, ¿no?, cuando hace mucho calor. Pero bueno, en invierno puede ser incluso más problemático porque podemos llegar a tener problemas de salud, ¿no?, con el tema del frío. ¿Teméis que todavía este número de 61 personas con la ola de frío, con la subida del recibo, se aumente ya para este año? No te puedo decir, ojalá que no. Ojalá que al contrario se reduzca el número de las personas que haya que ayudarle. La verdad es que es unas cifras que no podemos saber si esto va a ir en aumento. Ojalá que no, ojalá que vayan disminuyendo. No sabemos, no te puedo decir si esto va a ir en aumento o no. Lo cierto porque se han acercado ya algunos después de estos días. De energía eléctrica, no, para pobreza energética, para solicitar en este tiempo que llevamos, no. Todavía no ha habido ninguna petición para este tipo de ayuda. Hasta que llegue la factura. Hasta que llegue la factura. Es ahora dentro de unos días, bueno, cada uno cuando le toque, ¿no? Y al parecer, parece ser que la Junta va a hacer también otro programa de ayuda energética que va a salir próximamente. Bueno, no es una cosa oficial, pero posiblemente hayan ayudas a través de la Junta en colaboración también con Cruz Roja, que tienen que reunir una serie de condiciones, de requisitos, y se les abonaría también 150 euros como el año pasado, por una vez al año. Pero bueno, hubo casos excepcionales en que por las circunstancias tan especiales de esa familia se le dio durante el primer semestre y durante el segundo semestre. Estamos a ver si esto se aprueba y por lo menos es también una forma de poder ayudar a la gente. 150 euros por 150 euros. Si tienen para pagar 2 recibos, pues 2 recibos o lo que puedan pagar. Y de esa forma, pues que se puedan beneficiar de este programa de ayuda energética. Te digo, el año pasado fueron, ya te he dicho, 1.994 a nivel provincial. Todo suma y bueno, todo es poco, ¿no?, para estas personas que lo están pasando mal. Te tengo que preguntar también porque, bueno, aquí el que lo pasa mal y el que ve que están ayudando al de al lado y que no le ayudan a él, pues lógicamente se queja, Luis. Y yo te quiero preguntar a ti, más que nada por explicarlo, porque nosotros no tenemos ninguna duda, bueno, ni de vosotros, ni de Cruz Roja, ni de Cáritas, ni de cualquier otra ONG que existe aquí, de que
la honestidad y bueno, y el buen hacer está por delante de todo, ¿no? Y además, lógicamente, también de la confidencialidad de estas personas que van con esa vergüenza pues de tener siempre ese anonimato para ellos, porque ya es bastante lo que tienen que sufrir de ir a pedir ayuda, ¿no? Cuando luego pues encima tener que quejarnos de ellos. Pero ¿cómo determináis a qué familias ayudar? Porque eso también tiene que ser duro, ¿no? Decir, mira, a ti te voy a ayudar y a ti que cobras 100 euros más no te voy a ayudar, porque esto no es la Cruz Roja tampoco es un banco sin fondo. Claro. Aquí hay un momento que tengo tantas ayudas y va a llegar un umbral que no te puedo ayudar más. ¿Cómo reguláis eso? Bueno, hay dos procedimientos, podríamos decir, para hacer la seguridad. En primer lugar, si nos vienen derivados de los servicios sociales, es una ayuda extraordinaria que además, siempre que tengo ocasión lo digo, agradecer a los servicios sociales la colaboración tan extraordinaria que presta con Cruz Roja en este sentido. Que centraliza todo, además, de todas las asociaciones lo centralizan ellos. Ellos nos facilitan, pero nos envían a lo mejor para el informe para que le demos, o simplemente nos dicen a tal familia y tal, o sea que, y por eso digo que nos ayudan muchísimo. Pero los que no vienen derivados de servicios sociales, sino que van directamente a Cruz Roja, nosotros tenemos allí una serie de documentos que nos tienen que presentar. Le damos una relación de los documentos que nos tienen que presentar para que a través de esos documentos justifiquen si realmente lo necesitan o no. O sea, pues se le pide pues, el empadronamiento, el libro de familia para el certificado de convivencia para los que viven realmente en el edificio, no por si acaso se han ido algunos fuera, es decir, que no vivan, aunque sean hijos, no estén viviendo en la unidad familiar. Se les pide también los certificados de si tienen prestaciones de algún tipo, la vida laboral, si están pagando alquiler del bien, en fin, una serie de documentos. Bien, con ese expediente, nosotros hacemos un expediente con esa documentación. Eso lo estudia una comisión y con arreglo a eso pues, se considera si se les da ayuda o no se les da ayuda. Muchas veces es muy difícil, como tú dices, pero hay que tener en cuenta que los ingresos que tienen los miembros de unidad familiar, o si hay algunas características especiales que incidan también en que haya que priorizar ese tipo de ayuda por cualquier circunstancia, que tengan hijos que a lo mejor necesiten un tratamiento específico, medicación específica, enfermedad específica, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y entonces todo eso lo tiene en cuenta la comisión y con arreglo a eso pues elabora la propuesta para que se les entreguen los alimentos, se seleccionan para que se les puedan dar las ayudas, bueno, alimentos o cualquier tipo de ayuda. Existe también la figura del padrino, la persona que a lo mejor bueno, porque esto lo hemos visto a lo mejor en comedores escolares, gente que ha padrinado niños, cuando se hacen las campañas de alimentos, existe la figura de la persona que se acerca y dice, mira, quiero aportar algo, ya no a lo mejor pobreza energética, pero bueno, colaborar algo con Cruz Roja para que se pueda ayudar a personas que lo están pasando mal, por ejemplo, con el tema de la pobreza energética. No hay tal padrino. Lo que sí hay, bueno, concretamente cuando hemos visto el extracto del mes de diciembre, de la contabilidad del mes de diciembre, sí hemos visto que ha habido 6 personas que han donado dinero, bueno, que han ingresado dinero en la cuenta de Cruz Roja, pero sin especificar si van destinados a una cosa o van destinados a otra, dentro de los programas que tenemos. Eso lo ingresan como un donativo, incluso donativos anónimos incluso, y otros con sus nombres y apellidos, o sea que, pero no van especificando para nada, ni lo comunican a Cruz Roja para qué quieren ir destinado a qué programa quieren ir. Destinar ese dinero, si es para personas mayores, si es para el éxito escolar, si es para el llamamiento, si es para alimentos, si es para energía eléctrica, etc. No. Vosotros ya determináis. Exactamente, es un dinero que entra en Cruz Roja y que después se le aplica pues, a las necesidades que se ven prioritarias. Luis, yo creo que bueno, nos podemos marcar ese reto, ¿no? Que esas 61 personas o 61 familias que habéis ayudado, pues que ojalá bajen, ¿no? Que ojalá baje el número y bueno, si no fuera así, pues a seguir, ¿no? A seguir con la labor que hacéis, que nosotros, bueno, desde aquí, pues lógicamente os felicitamos por la labor que hacemos y también, bueno, pues a toda esa gente que lo está pasando mal, pues lógicamente no es plato de buen gusto para nadie, pero el tema de la vergüenza, ¿no? Pues yo creo que en esos casos hay que perder la vergüenza y acercarse sobre todo a estas asociaciones como vosotros y bueno, pues hoy puedes necesitar tú la ayuda y mañana puedes necesitar el vecino. Aquí
nadie nos libramos y la vergüenza hay que perderla para estos casos. Lo que no deben de hacer es aguantar que estén pasándolos mal, sobre todo si tienen familia, si tienen hijos. Hay que pensar en ellos y deben de acudir a las organizaciones que podemos ayudarles, porque hay que pensar en la familia, hay que pensar en los hijos, hay que pensar en ellos mismos, que no tienen por qué estar privándose a lo mejor las necesidades básicas cuando se les puede ayudar a través de alguna ONG. Y la verdad es que deben de romper ese vergüenza que le puedan de acercarse a solicitar ayuda. Y yo aprovecho que estamos hablando de pobreza, pero también quiero aprovechar, ya que ha salido el tema de estos dos padrinos, agradecer la colaboración del pueblo de Ellín con Cruz Roja, porque la verdad es que si se puede ayudar a la gente es porque la gente colabora. O sea, si se puede ayudar a la gente es porque hay socios que aportan la cuota que se fijan, y además, pues ahora mismo, ya te digo, los donativos que han ingresado en el banco el mes pasado, por ejemplo, gracias a todo eso se pueden realizar las actividades que estamos realizando y poder ayudar a la gente. Si no fuese por la generosidad y la solidaridad del pueblo de allí, pues no podríamos hacer este tipo de ayudas que estamos haciendo. O sea que Cruz Roja, ya que estamos aquí, pues agradece la colaboración de la ciudadanía de Ellín con esta ONG. Pues Luis, muchísimas gracias por venir y bueno, por la labor que hacéis tú en nombre de Cruz Roja hoy. Bueno, otras veces hemos hablado de otros programas, pero bueno, hoy nos queríamos centrar en en el de la pobreza energética, que bueno, yo creo que desgraciadamente seguiremos hablando por lo menos durante estos días, durante este invierno que se prevé difícil para muchas familias, pero bueno, gracias a vosotros pues se intenta paliar las consecuencias que podrían ser en muchos casos duras e incluso trágicas. Así que Luis, muchísimas gracias. Nada, las gracias a vosotros por habernos invitado y poder decir, ya que hemos hablado concretamente de este tema, cuando queréis ya sabéis que estamos a vuestra disposición, no solamente hablar del programa sino de cualquiera de los programas, de los bastantes programas que lleva Cruz Roja aquí en Ellín, que no es solamente la ambulancia, que es uno de los programas que cada vez se ve menos, pero hay muchísimos programas que está desarrollando Cruz Roja y que muchas veces no se da a conocer, no lo sabe la ciudadanía de Ellín, los programas que está desarrollando aquí en Ellín. Luis Berber, vicepresidente de la Cruz Roja, de aquí de Ellín, al que le damos las gracias. Y bueno, hoy este era este tema el que queríamos tratar, pobreza energética. Llevamos 2 semanas con esta subida de la luz, familias que lo están pasando mal. Y bueno, pues noticias que tenemos que dar. No nos gustaría no tener que darlas, no tener que hacer estas entrevistas, pero bueno, existen y como no, bueno, pues queremos también poner voz a esas familias que lo están pasando mal y que todavía queda mucho invierno por delante y mucho frío y no se pueden permitir pagar un recibo de estas características, así que también hacemos un llamamiento a esas compañías eléctricas que tengan un poco de corazón, ¿no? Que a veces pensamos que es difícil, que solo miran como números a sus clientes y también a políticos, ¿no? que son también los que tienen mucha mano y hacen muchas veces menos de lo que podrían hacer. Nos despedimos así, mañana como saben volvemos a la misma hora, a las 9:30 con el informativo. Buenas noches.